Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Rosquel Cárdenas, que les saluda feliz de poder estar nuevamente aquí en FETV, el canal de la misericordia, como siempre comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, FETV requiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo usted puede ayudar a FETV? Bueno, primero le exhorto, le pido, casi le imploro que definitivamente usted se haga parte de la familia. Conozca la programación, aprendamos, oremos, nos edificamos con todo lo que FETV nos da. En este mundo turbulento es como un oasis de paz para que podamos edificar nuestro ser. Entonces sí, aproveche este gran esfuerzo que tantas personas están haciendo para que podamos tener un canal de calidad, un canal que realmente edifica y que trae verdaderos valores y virtudes a nuestro pueblo. Otro aspecto importante de FETV también es recordar que nosotros no somos puramente materia, nosotros creemos en Dios y creemos en que el Espíritu es el que mueve las cosas, no la materia como piensan algunos materialistas, sino el Espíritu. Por eso es tan importante la oración. Orar, pedirle a Dios que bendiga esta obra, que nos bendiga a nosotros, a nuestro país, nuestra familia. La oración siempre es importante. Por eso le exhortamos que recuerde en su oración personal, de grupo o comunitaria, en la Santa Misa, en toda ocasión, recuerde pedir por las obras católicas, en especial por esta en FETV. Y finalmente, como ustedes saben, nuestro canal requiere de recursos económicos necesarios para que pueda definitivamente lograr cubrir los gastos que son tan inherentes como el pago de los servicios públicos, el pago de la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, el salario del personal, el mantenimiento de equipo y todo lo que se requiere para que podamos seguir al aire. ¿Cómo usted puede contribuir de esta manera? Bueno, recuerde que FETV tiene la opción que usted puede donar a través de la tarjeta Visa, Clave o Mastercard, o también usted puede simplemente llamar acá a FETV. Recordemos que nosotros tenemos el servicio de mensajería. Si usted no quiere moverse a un banco o no quiere usar la tarjeta, simplemente puede llamarnos. Y también sabe que tenemos cuenta en 3 bancos. Tenemos cuenta en el Global Bank, tenemos cuenta en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y tenemos cuenta en el Banco General. En todas se llama Fundación para la Educación en Televisión. Como usted sabe que difícilmente nos podemos aprender ese número de cuenta, pero yo sé que eventualmente usted lo puede anotar o puede simplemente preguntar en el banco cuál es el número de cuenta de Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Otro aspecto también que debemos recordar está en el hecho de que usted también puede hacerlo presencialmente en el banco o a través de la banca en línea. Y como dijimos hace poco, usted también puede llamar a la mensajería y de FETV y le vamos a dar el servicio a domicilio de ir allá y con amablemente poder retirar su donación. Recuerde que cada donativo es importante. No se fije en el tamaño de la donación, sino el corazón con que usted lo da. También recuerde que hay una aplicación que es una aplicación muy popular que podemos definitivamente hacer uso, que es el Yapi. Ya el Yapi se ha hecho tan popular que ya en muchos negocios grandes y pequeños le preguntan si usted quiere pagar por Yapi. Bueno, el Yapi también usted puede hacerlo aquí en FETV. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, definitivamente usted lo puede hacer simplemente buscando, como usted sabe, en su celular, si tiene cuenta con el Banco General, eso es lo primero. Tengo cuenta con el Banco General, busco en mi celular la banca en línea, ahí estará la aplicación del Yapi. Pero en vez de buscar dentro del Yapi un número telefónico, busca en la sección que dice directorio. Ahí va a encontrar FETV05. En el directorio FETV05. Aquí tenemos en pantalla un instructivo interesante que nos dice cómo paso a paso podemos llegar. Lo importante es que a partir de ahí usted puede donar lo que su corazón le diga. No se obligue a donar más. Recuerde que lo importante es el corazón y el amor con que usted lo da, porque muchas pequeñas donaciones
hace una montaña de amor que nos hace posible seguir adelante. Así que muchas personas lamentablemente se privan de donar porque piensan, mi donativo es muy pequeño. No piense así, haga lo que usted pueda y el Señor hará el resto. Dicho esto, vamos a entrar ya propiamente en materia y vamos a empezar a comentar el catecismo. Para eso le pedimos a nuestro productor que por favor nos siga, nos ponga en pantalla el primer numeral que vamos a comentar, que es el numeral 624, que corresponde al párrafo 3, Jesucristo fue sepultado. Dice el numeral, por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos, Hebreos 2.9. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, 1 Corintios 15.3, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre el alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo, muerto, es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, Juan 19:42, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, Hebreos 4, del 4 al 9, después de realizar, Juan 19:30, la salvación de los hombres que establecen la paz en el universo entero. Colosenses 1, del 18 al 20. Muy bien, este numeral que es bastante denso, solamente quisiéramos resaltar algunos puntos que nos parece sumamente interesantes. El primer aspecto es de que efectivamente, como dice el catecismo, una vez se dio la encarnación, entonces podemos decir con propiedad que Dios murió. Pero no como esa frase que usaban algunos ateos para decir de que la creencia en Dios había desaparecido y entonces declaraban Dios ha muerto. No, acá nos referimos que efectivamente como Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces cuando Él padece la muerte, como dice el catecismo, gusta la muerte, y también lo explica el catecismo, que es no una aniquilación, sino la separación del alma del cuerpo, efectivamente podemos decir que Jesucristo en su unidad padeció la muerte, murió, se separó el alma del cuerpo. Lo vemos en la cruz cuando Él dice que Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregó el alma y murió. Entonces ahí vemos que efectivamente sí, el Mesías, el Cristo, padeció la muerte. Es un misterio que no insondable para nosotros, pero quiso Dios Padre, que la salvación nuestra pasara por la muerte del Mesías. Y entonces a partir de ahí la muerte empieza a cobrar sentido para nosotros. Si bien es cierto, la muerte entra al mundo fruto del pecado del hombre, a través del pecado original Adán y Eva, entonces efectivamente a partir de ahí se convierte un sinsentido para nosotros, casi con el signo del castigo. Si morimos porque somos pecadores, morimos porque pecamos. Pero el único justo, el único totalmente limpio de corazón, también padece la muerte. Así que de alguna manera dignifica la muerte y a partir de ahí la muerte para el cristiano, para el que esté unido con Cristo, no es un sinsentido. No deja de tener un hálito efectivamente de dolor, de tristeza, pero nosotros no miramos la muerte como aquellos que no tienen esperanza, sino que la miramos con esperanza. Fíjense, un aspecto importante. Por ejemplo, cuando Jesucristo se enfrenta a la muerte de Lázaro, efectivamente hay un pasaje, dice que el más corto de la Escritura, dice que Jesús lloró. Entonces, Jesús lloró la muerte de su amigo. Entonces, ahí vemos un aspecto importante. Esto nos da un sentido a lo que estamos hablando de la muerte, de que la muerte para el cristiano tiene esa situación agridulce. Por una parte, nosotros sabemos que nuestros seres queridos cuando mueren, si mueren en gracia, van a estar en el cielo, van a estar en un estado gozoso,
con el Señor, si pasan por un purgatorio, pero después van ahí al cielo a estar gozando. Entonces no es que están en un mal vivir o en un sufrimiento. Sin embargo, esa separación siempre es dolorosa. Así que no va a faltar esa tristeza, ese dolor, esas lágrimas por la separación del ser querido. Pero eso no significa que la muerte efectivamente sea desesperanzadora, sino que es un hasta luego, un separarse. Entonces lloramos, sí, pero con esperanza de que lo voy a volver a ver. De hecho, recuerdo una frase que le escuché a Monseñor Munilla, yo se la escuché, no sé si otro lo dijo antes, pero a él se la escuché yo, de que toda familia debe tener como meta, nos reuniremos en el cielo, o que nadie falte a la reunión del cielo. Así como nos reunimos en casa o nos reunimos como familia, tenemos que tener como meta de que ninguno de los miembros de la familia falte a la cita de encontrarnos en el cielo. Entonces sí, morimos con esperanza. Es un visitante que no es recibido con alegría, pero a partir de la muerte de Cristo es ya no algo un sinsentido, sino algo con esperanza. También tiene un sentido teológico, como lo vemos en el texto. Vamos a pedir al productor que nos ponga el texto de Colosenses, que es el que cita el catecismo, Colosenses 1, 18, 20. Ahí la palabra de Dios nos da un contexto del sentido de la muerte de Cristo como reconciliación. Dice Colosenses 1, 18, 20. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero de en todo, pues Dios tuvo bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Fíjense cuando la palabra de Dios dicta que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Algunos podría pensar, ¿cómo que el primogénito que Él murieron otras personas? ¿A qué se refiere el concepto de primogénito? Recordemos que el primogénito es el primero que nace. Bueno, ahí viene un juego de palabras interesante, porque la muerte viene a ser ese nuevo nacimiento. De hecho, en la iglesia, a muchos santos, porque no todos, no siempre es el caso, pero a muchos santos, el día que se celebra el Día del Santo es precisamente el día en que murió. ¿Por qué? Porque la muerte viene a ser, según Cristo, el nacimiento a la vida eterna. Entonces Jesucristo vio el paso de su pasión, muerte, ¿no?, como el paso a ir al Padre. De hecho, Jesucristo dijo después de la última cena, de que me voy a prepararle casa. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, voy a prepararle una para que, y una esté listo, vendré a buscarlo. También ese otro concepto importante de la muerte que tenemos con respecto al cristianismo. Cuando morimos en gracia a Dios, morimos unidos a Cristo, también nosotros creemos que, como prometió Jesús, Él va a venir a buscarnos. ¿Para qué? Para llevarnos a la mansión que tiene. Eso es un poco lo que también nosotros aprendemos del juicio particular, que es cuando después de la muerte, nos vamos a encontrar con Cristo. Y efectivamente, si durante vida tuvimos una amistad, aunque seamos pecadores, aunque no seamos totalmente fieles, pero tuvimos una amistad con Cristo, una relación de amor entre nosotros, qué alegría encontrarse con Cristo, aunque Cristo nos tenga que decir algunas verdades, que es explicarnos en qué no fuimos tan fiel como pensamos, que es un poco el juicio particular, y también explicarnos cuál es la retribución que vamos a tener por nuestra vida. Efectivamente, eso es el aspecto también de que primogénito entre los muertos, porque es un nacimiento al cielo, un encuentro con Cristo. Dicho esto, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema.
hermanos, estamos aquí nuevamente en su programa Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Vamos a la segunda parte del programa y vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el siguiente numeral que vamos a comentar. Estamos en el aspecto de la muerte de Cristo y estamos en la parte del Catecismo en el numeral 625, que tiene como título El cuerpo de Cristo en el sepulcro. Dice la primera parte del numeral: la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de Él que vive, que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección de hijos de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una y con otro por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y la vida, deteniendo en Él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando Él mismo el principio de reunión de las partes separadas. San Gregorio Niceno. Entonces aquí vemos un texto importante de los padres de la Iglesia que nos habla de esta realidad. Bueno, porque efectivamente, como sabemos, fruto del pecado, ¿no? Fruto del pecado, en este mundo todo se empieza, digamos, a descomponer, en especial los seres humanos. Entonces, ese proceso de descomposición que se da a través de la separación del alma del cuerpo, Jesucristo vino a ponerle fin. ¿En qué sentido? Bueno, sí, nosotros morimos y los cuerpos se siguen descomponiendo, siguen el proceso natural, pero ese fin de ese ciclo de, digamos, de destrucción, ese ciclo que va dañando las cosas, Jesucristo le pone fin en el sentido de que va a haber un momento en el tiempo donde todo va a ser rehecho, reconstruido, reestablecido por Cristo, donde Cristo será todo en todos. Entonces, de la misma manera, nos dice el Catecismo, que ocurrió con Él, que Él estuvo en el sepulcro y no estuvo el suficiente tiempo para que su cuerpo se descomponiera. Entonces, de esa misma manera, la muerte de Cristo es como ese vínculo entre la vida pasible de Cristo o este estado que decimos que somos capaces de padecer, nos descomponemos, vivimos como dice una oración que es la salve, en este valle de lágrimas donde hay sufrimiento, dolor. Bueno, el cuerpo muerto de Cristo es el vínculo entre ese, diríamos, universo pasible y el universo de la resurrección, que es el universo que inicia Él con esa reconstrucción. Recordemos que nosotros no solo estamos hablando de que la vida cristiana está enfocada a morir, ir al cielo y tener una vida, digamos, inmaterial, espiritualizada ya, sino que Dios promete que todo el universo va a ser rehecho nuevamente en Cristo. Entonces, ese inicio, esa semilla, ese primogénito, ese comienzo se da y por eso algunos comparan ese aspecto como que Cristo fue como una semilla. Imagínense eso, ¿no? Fue sembrado y la resurrección es como el brote de la nueva vida, ya no la vida terrena, sino una nueva vida. Por eso la resurrección de Cristo es diferente en esencia y sustancia de, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda, ¿no? De Naín, o la resurrección de la hija de Jairo, o la resurrección de Lázaro, que sí, volvieron a la vida, pero a una vida terrena. Entonces sí, en este caso, por eso decíamos que la muerte de Cristo viene a dignificar, ¿no?, nuestra muerte y a darle un sentido. Ya es simplemente un paso, un medio que Dios utiliza para que se dé la recomposición nuestra primero, el primer paso, y después la del universo. Entonces ya no es que morimos porque sin sentido, y como ocurre con muchos ateos que ven en la muerte el gran naufragio, la gran destrucción, el total sinsentido, después una vida plena, productiva, a la nada. Ese es el que piensa el ateo.
pero Jesucristo vino a encarnarse para que morir y resucitar para decirnos si hay vida después de la muerte, si tengo el poder de que su muerte no sea permanente. La muerte no tiene la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Decimos en la Pascua, porque efectivamente Jesucristo vino. Y la fe en la resurrección de Jesucristo es precisamente esa derrota, esa derrota del enemigo mayor que tenía el ser humano. Sí, el ser humano puede tener muchos enemigos, el hambre, el sufrimiento, el dolor, ¿qué otra cosa podríamos decir? Tantos enemigos, la pobreza, la humillación, todo lo que podríamos decir, los miedos, tantas cosas, enemigos que podríamos decir que el ser humano tiene, pero el mayor de todos es la muerte, porque la muerte no tiene ningún remedio, era absoluto. Entonces vino Cristo, ¿a qué? A vencerla. Entonces esa es la gran alegría, que si bien es cierto, no se abolió del todo la muerte, porque el mismo Cristo quiso padecerla para darnos ejemplo y guía, entonces nosotros también la vamos a padecer, pero no la padecemos como aquellos que viven y mueren en la desesperación, sino como aquellos que abrazamos la voluntad de Dios y nos entregamos con fe a Él, sabiendo de que Él prometió: el que come mi cuerpo y mi sangre no morirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día. Promesas del Señor. Entonces sí, efectivamente, entonces la muerte de Cristo, a pesar de que generalmente el Sábado Santo, en mi opinión, es mi opinión personal, muchas veces los dejamos pasar sin pena ni gloria, no reflexionamos, no profundizamos, hacemos como un salto cuántico, ¿no? Dejamos a Jesucristo el Viernes Santo a las 3 de la tarde, hacemos la celebración, como a las 5 nos vamos a la casa y de ahí nos perdemos de la iglesia, incluso algunas iglesias cierran, hasta que vamos el sábado en la noche a participar de la vigilia pascual. Entonces, ese momento importante, profundo, de reflexionar sobre el sepulcro, la muerte de Cristo, qué significa para nosotros esa muerte, qué sentido tiene mi muerte, qué relación tiene mi muerte con la de Cristo. Todos esos aspectos, inclusive lo que se habla de los infiernos o el Sheol, que más adelante el catecismo va a hablar, todos esos aspectos, el Sábado Santo es un momento ideal para, en el silencio, como llama la iglesia, en el silencio del Sábado Santo, entrar en esa comunión con Cristo y padecer con Él, de alguna manera, ese proceso de conocer y meditar sobre la propia muerte. ¿Qué mejor momento para eso? En el momento de la muerte de Cristo, en el que Cristo está en el sepulcro, que conmemoramos ese aspecto, no pensar en nuestra propia muerte. Entonces sí, hablábamos muy claramente de este aspecto que es fundamental para nosotros, de que nosotros no podemos entonces a partir de ahí decir que somos católicos, que somos creyentes en Cristo, pero nosotros vivimos la muerte personal o la muerte del otro como el gran naufragio o la gran desgracia. Mire, para muchos lamentablemente pareciera que no hemos pasado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, donde no había una revelación plena, antes de Cristo, sí, las personas tenían una firme creencia de que una gran bendición de Dios era una larga vida. Y entonces, ¿por qué? Porque la muerte se veía como el gran naufragio, aunque era inevitable, sí se veía como, bueno, sí, es que el Señor me dijo, bueno, el Señor me dio una larga vida, tuve riquezas, tuve una vida cómoda y además, de alguna manera, la esperanza era que la prolongación era la descendencia. Entonces, el tener una descendencia era la prolongación de mi vida en mis hijos, en mis nietos. Entonces, usted ve que los patriarcas del Antiguo Testamento veían eso como la gran bendición de Dios, ¿no? Sin embargo, digo yo, en el Nuevo Testamento, con Cristo, la revelación, algunos nos quedamos en el Antiguo, porque entonces nos presentamos ante Dios y presentamos ante Dios no la esperanza de estar unido a Él, no la esperanza de encontrarnos con Él en la muerte, no la petición de que
Señor, no importa cuándo tú decides que yo muera, pero yo quiero morir en estado de gracia. ¿Y por qué no pedir eso por nuestros parientes, sean nuestros hijos, sean nuestros tíos, nuestros padres? Señor, que cuando tú decidas que mi pariente cruce el charco, se vaya, muera, que lo haga en unión contigo, que lo haga en estado de gracia. No, seguimos viendo la muerte como el gran naufragio. Y tenemos a veces parientes que tienen 80 años, 85, 90, y todavía seguimos pidiéndole a Dios que por favor no se muera. ¿Por qué? Porque vemos la muerte como la gran desgracia. Nosotros no debíamos estar pidiéndole a Dios que no se muera o se muera, que Él decida. Él es el soberano. Señor, que se haga tu voluntad. Que mi mamá se muera cuando tú decidas. Que mi papá se muera cuando tú decidas. Que yo me muera cuando tú quieras. Solo te pido una gracia, que muramos unidos a ti. Eso sí es una oración de un cristiano que tiene esperanza. Pero si vamos a ver como que me enemisto con Dios, porque se me muere un hijo, se me muere mi papá, se me muere mi mamá, ¿ah? O me dan un diagnóstico de terminal, dice, te vas a morir, me enemigo con Dios, pues, porque me voy a morir en 3 meses. Como que si alguien nos prometió vida eterna aquí en la tierra, alguien nos prometió a nosotros eternidad, ¿no? ¿Quién nos prometió? ¿Y quién somos nosotros para pedir que yo quiero tener 60, 70, 80, o para decidir cuántos años? ¿Acaso nos dimos la vida a nosotros mismos? Este cuerpo que tenemos nos lo dimos nosotros mismos. Nosotros podemos ponerle límite, como ponerle límite al mar. Podemos poner límite o decidir cuánto vamos a vivir. Si todo lo que nosotros tenemos es un don de Dios. Este cuerpo, esta alma que me dio, los días que me regalan esta tierra, es un don que hay que agradecer. Pero generalmente, lamentablemente, olvidamos eso que es un don. Incluso olvidamos los años ya vividos. Ha vivido 50 años, no le da gracias por los 50 años que le dio el Señor, sino que yo quiero, lo importante para mí son los añitos que me quedan. Dame unos 30 o 40 más. ¿Y qué pasó con las gracias por todos esos 50 años, 40, 30 que el Señor te concedió? Ah, no, eso ya pasó, eso que vamos a agradecer. Y eso pasó. Entonces sí tenemos esa actitud frente a Dios y, en mi opinión, una insolencia, ¿ve? Porque entonces no dejamos que Dios sea Dios. Dios nos da la vida, nos da el cuerpo, nos da el alma, nos da un periodo aquí, pero Él no puede decidir. Decido yo. No solo cuando me muero yo, sino cuando se mueren mis parientes. Entonces, esa es la diferencia cuando muchas veces tenemos una visión errada, una visión que tiene mucha connotación con el Antiguo Testamento y también un poco con la soberbia, ¿no? Soberbia de no entender de que Dios es Dios y Él tiene esa potestad. Ahora, también tiene un componente de falta de esperanza, porque sí, efectivamente, si usted cree que la persona murió para ir a la vida eterna, perfecto. Ahora, ¿cuál es el naufragio total? ¿Qué es lo que debíamos? Dice la palabra que es la segunda muerte. Entonces, ahí la muerte sin Dios, ahí la muerte en pecado mortal, esa sí es la gran desgracia. Eso es lo que la Virgen de Fátima nos insistía cuando le hablaba a los pastorcitos, que hay mucha gente que tiene la segunda muerte, que se va al infierno porque muchos no oran y sacrifican por ella. Ahí sí, por eso usted va a ver que la iglesia predica a tiempo y destiempo. Usted va a ver que los santos tenían sed de alma. ¿Por qué? Dame almas y quédate con los demás, decía un santo. ¿Por qué? Porque querían que la mayor cantidad de gente posible, la muerte temporal que no tiene mayor importancia, no fuera lo relevante, sino que no se diera la muerte segunda, la muerte eterna o el infierno. Entonces ahí sí hay que lamentarse. Ahí sí hay que gritar, llorar, ahí sí, eso sí, pero definitivamente esa es la concepción que debemos tener claro. Muy bien, hermanos, vamos a la segunda pausa y después vamos a la parte final. En esta pausa es cuando ponemos el reportaje del comentario de José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica sobre un tema relacionado de lo que estamos hablando.
Muy bien, hermanos, estamos ya en la parte final del programa y como lo prometido es deuda, vamos a poner el reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos comenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 124 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Un número muy breve, como podéis ver, ¿no? Y nos habla de algo sobre lo cual estoy seguro que la mayoría de vosotros, la mayoría de nosotros, pues yo de esto nunca me habían hablado. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo en ese tiempo en el que estuvo en el sepulcro? Esa última parte del Viernes Santo, el Sábado Santo entero y esa parte de la madrugada de la resurrección. Todas esas horas en las que estuvo el cuerpo de Cristo en el sepulcro, que algunos calculan que pudieron ser unas 40 horas. Bien, en esas 40 horas se había producido una experiencia que Jesucristo en su encarnación no quiso ahorrársela, que es el drama de la separación del alma y el cuerpo. Él, como dice Hebreos 2:9, gustó en el sentido de bebió el cáliz amargo de esa experiencia en la que el alma se separa del cuerpo, de ese expirar. Eso no le correspondía a Jesucristo, obviamente, porque la muerte se introdujo por motivo del pecado y Jesús era inocente y limpio de pecado, pero quiso tener esa experiencia para que también fuese redimida. Porque aquello que no ha sido asumido no ha sido redimido, y ese miedo que nosotros tenemos a la muerte, a ese que se nos escape la vida del cuerpo, ¿no? Pues Jesús lo experimentó esa separación del alma y del cuerpo. También dice, sin embargo, este punto del catecismo, que Dios preservó de la corrupción ese cuerpo separado del alma, lo preservó de la corrupción. Hay un Salmo 16, que dice, no dejarás que tu santo vea la corrupción. Hechos de los Apóstoles 13:37 dice, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sí, Dios quiso preservar, ¿no?, el cuerpo de Jesucristo de la corrupción que se suele comenzar a producir inmediatamente en cuanto que el alma se separa del cuerpo, un cadáver comienza ya a corromperse. De tal cosa fue preservado Jesucristo, por ese don de que, aunque se había producido la separación del alma y el cuerpo, y el alma de Cristo estaba unida, ¿no?, al Verbo, sin embargo, Dios quiso también que ese cuerpo santísimo resucitase sin haber experimentado la corrupción. Bueno, hay popularmente hablando, ha existido una gran devoción al Santo Sepulcro, una devoción también a ese cuerpo sepultado. Hay un texto que pocas veces nos hemos fijado en él, ¿no? Esa profecía que se hace en Juan 12:32, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Ese cuerpo de Jesús, que es un cuerpo que está inerme, que en teoría es una derrota, es un fracaso, sin embargo, en ese momento Jesús también sigue salvando. Y parece cumplirse la profecía, cuando yo sea levantado, cuando Jesús muera, atraeré a todos hacia mí. Curiosamente, paradójicamente, en ese momento de derrota de Jesús, en el que muchos salieron corriendo y huyeron, el Evangelio de San Juan hace caer en cuenta del detalle de que hay dos personajes, Nicodemo y José de Arimatea, que se acercan a ese sepulcro. Y eran dos personajes, Nicodemo, aquel hombre que visitaba a Jesús de noche, que tenía miedo de dar la cara por Jesucristo. Sin embargo, pues en el momento de la muerte de Jesús, cuando su cadáver está en aquel sepulcro, es el momento en que él da la cara por Jesús ante ese cuerpo. Y lo mismo podemos decir de José de Arimatea, del cual se dice que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Bueno, pues en este caso, sin embargo, José de Arimatea dio la cara y se presentó y ofreció ese sepulcro.
Y en ese momento ese cadáver de Jesús está atrayendo a esas personas que hasta ahora habían sido discípulos vergonzantes o temerosos, y que en este momento dan la cara por Jesús. También llama la atención el hecho de que se diga en el Evangelio de San Juan que Nicodemo trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe, ¿no? Que es una cantidad pues muy grande, que puede parecer exagerada, pero sin duda el Evangelio quiere subrayar que ese cuerpo inerme, que esa sepultura de emergencia que se ha buscado para que sea enterrado, está sugiriendo que es el entierro propio de un rey, que los reyes eran embalsamados, ¿no?, para conservar sus cuerpos. Sin embargo, Jesús, su cuerpo no va a ser conservado por el embalsamamiento, sino que será preservado de la corrupción, y sobre todo será la resurrección la que volverá a revivir ese cuerpo juntamente con ese alma de Cristo unida al Verbo de Dios encarnado. Muy bien, hermanos, después de este reportaje de José Ignacio Munilla, entonces vamos a comentar el último numeral del catecismo. Vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el último numeral, que es el 626, que nos habla de este tema de Jesús en el sepulcro. Dice el 626, ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte, Hechos 3:15, es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado en Lucas 24, del 5 al 6, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Aunque Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma santa fue separado de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una ni de otra, esto es, ni del alma ni del cuerpo, y por tanto la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo, y en la muerte, aunque separados el uno del otro, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. San Juan Damasceno. Bueno, aquí hay un tema profundo que tiene gran repercusión para nuestra vida espiritual, y es el concepto de que el alma y el cuerpo que fueron asumidos por la persona del Verbo, como nos explica San Juan Damasceno y el catecismo no lo manifiesta, siguen unidos a el Verbo. Esto es un tema teológico un poco profundo y que no pretendo desarrollar acá, porque esto no es un programa de teología, sino un programa catequético. Entonces, aquí no vamos a entrar en esas disquisiciones, digamos, o sutilezas teológicas. Sin embargo, podríamos nosotros concluir de que la unión del yo divino o la persona del Verbo, que es la que dirige a Jesucristo y que mantiene dos naturalezas, la divina y la humana, dentro de la naturaleza humana estaba, como todos nosotros, tenía cuerpo y alma, ¿no? Entonces, ese cuerpo y alma, una vez en la encarnación, estaban unidos, ¿no? Se unieron bajo el señorío de la persona del Verbo, pero, o la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en el momento de la muerte, lo que nos dice San Juan Damasceno, es que Jesucristo, la divinidad o el yo divino, estaba en comunión con el cuerpo y con el alma. A diferencia de nosotros, que cuando se da la separación del alma del cuerpo, podríamos decir que lo que somos, lo esencial, nuestra persona, se separa y por lo tanto podríamos decir el yo, por llamarlo de alguna manera, ya no está en unión con el cuerpo se corrompe y diríamos lo que somos, en esencia, nuestro yo se va en unión con el alma. Sin embargo, esta unión que presenta Jesucristo en este momento, tanto de unido al cuerpo como al alma,
es decir, el yo divino, nos ejemplifica dos concepciones importantes. Y es la primera, la importancia que Dios le da a los dos componentes del ser humano, que es cuerpo y alma. Esto es fundamental. No se trata que el cuerpo es como pensaban algunos, como una especie de carga o como lo que nos hace pecar o lo que nos arrastra a la materialidad, que es lo que nos aleja de Dios. Nada más lejos de la verdad. Y tampoco el alma es absolutamente pura y se eleva, porque muchas veces confundimos el concepto alma con espíritu, cuando la Sagrada Escritura es clara y también la Iglesia es clara para explicarnos que el espíritu es esa capacidad que tenemos nosotros para comunicarnos con Dios y unirnos con Dios, que involucra evidentemente cuerpo y alma. Entonces Dios quiso que nuestro cuerpo es tan valioso que la redención no termina con que nosotros quedamos, nuestra alma y nuestro yo quedan en el cielo, sino que va a venir la resurrección, que es la unión definitiva de nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro yo, pero glorificado. Entonces, ahí vemos que el fin no se da simplemente con la muerte y estemos al cielo. La redención plena es cuando nuestro ser, cuerpo y alma, se unifique, sea glorificado por la gracia de Dios y con él todo el universo. Ahí se va a dar esa plenitud. Por eso, después de este programa, espero que meditemos un poco más acerca de nuestra muerte, de la muerte de nuestros seres queridos y el sentido que tiene en Cristo para nosotros. Ha sido un verdadero privilegio poder estar con ustedes aquí en otra ocasión, aquí en su programa Catequesis Viviente. Le invitamos que se mantenga en sintonía de los programas de FTV, mantenga en sintonía, siga disfrutando de todo lo que le ofrecemos y en cuanto a mí, me despido por esta ocasión y los invito a que continuemos el próximo programa de Catequesis Viviente con su hermano Roquel Cárdenas comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.